Vamos a pasar a otros temas ahora con nuestro invitado Cristian. Estamos con Amorín Valle, precandidato por el Partido Colorado. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo le va, senador? Y bien, muy bien, activo es usted en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde todos los temas se anima a comentar rápidamente a través de esa red. De hecho, vamos a estar compartiendo varios tweets esta mañana. Entre otras cosas, es mérito mío y de un equipito. De un equipo, pero digo, se ha adaptado rápido. No, sí. No hay más remedio. Hay que estar. Digo, en realidad, en las redes sociales todas. En Uruguay yo tengo la impresión de que el Facebook sigue siendo muy sólido. El Twitter lo ve todo el mundo, es muy rápido, es bueno para los periodistas. Instagram está entrando, en fin, pero hay que estar. No hay más remedio, hay que estar. El equipo de redes tiene que estar. Bueno, y en este año electoral hay que elegir también a veces alguna trinchera o una causa para poner en la discusión. Y, por ejemplo, si hablamos de discusión, usted elige discutir el nuevo Código de Proceso Penal. ¿Desde qué lugar? ¿Y discutir entre quiénes? Bueno, primero, lo votamos nosotros. Sí, bueno, y si lo elaboraron también. Trabajamos, lo votamos, nosotros no votamos todos los artículos, pero votamos unos cuantos, así que somos responsables. Cuando dice nosotros, dice todos los partidos. La Cámara, claro. Todos los partidos, el Parlamento entero. Yo en el Senado voté muchos de los artículos. Por lo tanto, si lo votamos, somos responsables de lo que hacemos. Si somos responsables, tenemos que hacer el seguimiento, a ver cómo está. Y en realidad hemos visto en estos últimos tiempos muchísimas críticas. Algunas pueden ser justas y otras, creo yo, son injustas. Por ejemplo, Bonomi dice que aumentaron los homicidios por culpa del Código de Procedimiento Penal. No me parece aceptable. No creo que los homicidas estuvieran esperando a que saliera el código para salir a matar. Vázquez dice, no pude bajar el 30% de las rapiñas como prometí por el código. Tampoco. Digo, antes del código tampoco había bajado las rapiñas. O sea, me parece que no tiene que ver. Pero puede haber algunas cosas para mejorar en el código. Entonces, ¿qué propongo yo? ¿Qué proponemos? Bueno, yo hablé con los referentes, con varios de los referentes políticos en el Senado y creo que hay tres actores fundamentales. Uno es el fiscal general de la Nación, que era fiscal de corte, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior. Para que nos vengan a decir, bueno, mire, esto está bien, esto está mal, podemos mejorar esto, o está todo bien. En base a eso, volverían a tener una discusión parlamentaria. En base a eso, yo creo que si hay que hacer alguna modificación, es muy poca. Y es muy poca modificación legislativa. A lo mejor hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, mejor contacto entre, para decir algo, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior. Por ejemplo, más cantidad de fiscales o mejor preparados los fiscales. ¿Por qué? Porque empieza a haber un tema que son estos acuerdos sin juicio. Ahí está el tema, ¿no? Digo, para simplificar, porque si no decimos cambiar el nuevo Código del Proceso Penal y resulta como muy complicado. Acá el problema es que en vez de ir a juicios orales, como estaba previsto, lo que se termina haciendo son acuerdos entre los fiscales y los abogados defensores que terminan con penas que han sido muy cuestionadas. Perfecto. Está claro. Entonces, es más cómo se está aplicando el código que el código en sí. Totalmente, es así. Se pensaba que el juicio oral iba a ser la clara mayoría de los casos. En realidad, en Uruguay hoy está siendo más o menos el 3% de los casos. El 97% se resuelven previamente y después va al juicio oral. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo funciona en el mundo, bueno, no es muy distinto a lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, en Chile, que hace 20 años que existe este proceso penal, el 6% va a juicio oral. En los países más desarrollados, normalmente andan en el 10%. Así que es natural y es lógico que la mayoría se acuerden en este proceso o en esta discusión entre el fiscal y el abogado defensor. Pero, bueno, yo creo que por ciertos parámetros, el fiscal tiene que tener cierto rumbo. Por ejemplo, pasó no hace mucho y por eso cambiamos alguna ley, que en los casos de abuso sexual la pena fue irrisoria. Entonces digo, bueno, en estos casos no se puede poner menos pena que tanto. Está claro. No se puede negociar. Entonces aparecen estos, hay miles de acuerdos, ¿no? Sí. Pero aparecen estos casos. Sí, como el que se fue a balizas y después anda de vacaciones y le puede cumplir la pena. Digo, a ver, está mal. Entonces yo creo que hay que trabajar en esos temas, hay que trabajar en otros temas. Y la gente está preocupada por el tema de la inseguridad. Y mucha gente le echa la culpa o dice, gran parte de la culpa es del Código de Procedimiento Penal. Bueno, pero usted dice sinceremos que el tema. El gobierno ha fracasado en general en sus políticas de seguridad. Sí, yo estoy seguro. Más allá de que haya o no algún tema que se pueda manejar o recomponer del Código Penal. Pero vamos a un tuit reciente sobre un caso resonante que conmovió a los montevideanos. De hecho, estamos esperando en estas horas que quizás la policía
puede arrojar un poco más de luz a Ojalá. propósito de la investigación del joven Cabral. Usted tuiteaba este tuit que dice: es indignante que asesinen a un chico joven como Felipe Cabral, debe haber justicia por Plef, que era su nombre artístico, y es lamentable que se use políticamente su muerte, de la cual no se sabe nada. No firmé por la campaña Vivir Sin Miedo, igual considero muy bajo y se reitera que se la responsabiliza. Esto generado también por el tuit del senador Marcos Otegui y el posterior intercambio con el senador Larrañaga. Sí, a ver, primero, la situación es lamentable. Lo que pasó es una cosa tristísima y esperemos que se aclare, sin duda. El tuit de Otegui es totalmente desgraciado. Echarle la culpa a la campaña Vivir Sin Miedo a este homicidio, a mí me parece que no tiene nada que ver. Amorín Y me Valle, parece ¿cómo? que si entramos a politizar estas cosas... Bueno, pero ¿qué pasa con la campaña? ¿Cómo la ve a esta altura, que estamos recién empezando, lo que es el tiroteo, digamos, dentro de las internas y también entre partidos? Yo no sé, primero, nosotros tenemos obligación de estar en la coyuntura, es decir, yo además soy senador. Pasa algo en el país, tengo que comentar lo que pasa en el país. Me vienen a preguntar qué opinión tiene sobre la posición de Uruguay del Mercosur, o qué opinión tiene sobre que no se va a construir el tren de UPM hasta el año que viene. En la coyuntura tenemos que estar. Pero también tenemos la obligación de pensar para adelante. O sea, nosotros venimos de un Partido Colorado, yo de la lista 15, que tuvo siempre esa característica principal de intentar mirar hacia adelante. O sea, tenemos la obligación de plantear temas. Yo no soy partidario del tiroteo interno en las internas. No creo. Yo creo que cada candidato tiene que hacer lo suyo, tenemos que competir en ideas y yo no voy a hablar mal de ningún otro precandidato colorado. Lo tengo claro. Pero ha habido ruido en su propia interna, ¿no? Entre Talvi, no Sanguinetti, pero sí lo que él refirió como sanguinetismo. ¿Le preocupa que hayan esos enfrentamientos dentro de la... Yo creo que nosotros dentro del Partido Colorado tenemos la responsabilidad de llegar en unidad al 30 de junio. Yo creo que el 30 de junio tiene que salir un partido unido, un partido fuerte, pensando en la elección de octubre. Esa es mi obligación dentro del partido. Y yo creo que la unidad no se construye en 10 minutos. Yo creo que la unidad, como tantas cosas en la vida, hay que ir construyéndola. Y me parece que si yo hablara mal de mis compañeros de competencia, no estaría ayudando a la unidad. Así que yo de lo que voy a hablar es de las cosas que hay que hacer con el país, de la educación, de la seguridad, del medio ambiente, que hoy está, la gente lo empieza a sentir por primera vez como una cosa que no es una cosa rara, sino que es una cosa que afecta a la salud, de la economía, de cómo tenemos que hacer para que el país se levante, un país que está achatado en los últimos 4 años, un país que creció mucho del 2003 al 2014 y hoy uno no ve cuál es el camino de crecimiento, tenemos que mostrar esas cosas. Está bien, usted dice que no va a generar una sangría o un tiroteo en la interna, ¿no? Pero, por ejemplo, un votante colorado que esté pensando en decantarse por usted o por el doctor Sanguinetti, ¿qué cosas lo diferencian a ustedes? Vóteme a mí. Bueno, ahí está, está bien, va con la lógica. Vóteme a mí tranquilo. Pero, ¿qué cosas lo diferencian del doctor Sanguinetti? La gente lo va a ver. Primero, somos dos personas distintas. Venimos de dos corrientes distintas del partido. Dos corrientes que han trabajado juntas en los momentos más difíciles del país, pero que hemos sido históricamente distintas. Yo vengo de la 15, seguimos siendo la 15, o sea, el quincismo mayoritariamente está acá. El doctor Sanguinetti fue el fundador del foro, hoy Ballistas, que es una corriente distinta de la nuestra. Los colorados eso lo ven y lo conocen y votarán a que le parezca mejor. El doctor Sanguinetti está haciendo un sacrificio importante, es un hombre que se había retirado de la actividad política electoral, digamos. Sí, tiene 83 años. 83 años. Está 10 puntos, vamos a no desmerecer esa situación. Y la gente tomará decisión y verá cuáles son las propuestas de Sanguinetti, y verá cuáles son las mías, y verá cómo caminamos, y verá cuáles son las actitudes que tenemos frente a distintas situaciones, y tomará decisión. Si usted no gana la interna, ¿se ve integrando una fórmula? Bueno, si yo tengo que estar en una fórmula colorada, voy a estar. A ver, cuando uno está en un partido, uno es parte de ese partido. Uno no puede decir, bueno, si gano voy y si no gano me voy para casa. Yo creo que el Partido Colorado tiene una cantidad de cosas positivas que creo que es importante que el Partido Colorado y el vallismo concretamente crezca. Y creo que es importante que esté en el gobierno. Creo que tenemos esa, digamos, como vocación de gobierno. Somos mucho mejores en el gobierno que en la oposición. Vayamos a algunos temas concretos que preocupan. Usted
un poco ha calificado la situación económica del país como preocupante. Sí. Me gustaría igual que usted le agregara los adjetivos que le La parecen. situación del país es muy complicada. En los últimos 4 años no ha crecido mucho. Todo el impulso de crecimiento que tuvo el Uruguay, que viene desde antes de los gobiernos del Frente Amplio, desde bastante antes, y uno ve las líneas por las que ha crecido el país y ve la energía, por ejemplo la energía eólica, que recorremos el país y miramos con orgullo ese país limpio. Eso viene de una ley de marco energético de mediados de los 90 que permitió que los privados pudieran generar energía. El Frente Amplio estuvo en contra y hizo un recurso de referéndum, pero la gente no lo votó. Eso es uno. La forestación. La forestación es una ley que promueve la forestación de 1987, que terminaba, es una política industrial a largo plazo, que terminaba con la instalación de plantas. Hoy es la principal exportación del Uruguay y lo va a ser cada vez ¿Pero más. por qué considera que es preocupante la situación económica? No, porque hoy el país no está creciendo. Pero está creciendo, pero poco en relación a... Poco y nada. Porque están pero hay los un dos crecimiento discursos, ¿no? sostenido. El oficialista y el de la A oposición. ver, desde el año 2015 en adelante, el crecimiento se planchó. El país creció entre el 2003 y el 2014 a niveles más altos que los históricos. Y desde el 2015 en adelante a nivel bastante más bajo de los históricos. Pero más baja la inversión, aumenta el déficit fiscal y se mantiene alta la inflación. Esas son cosas complicadas. El déficit fiscal, para que la gente lo entienda, es la diferencia entre lo que a uno le ingresa y lo que uno gasta. Que es del 4% actualmente. Es el 4% del PBI. Esos son 2.500 millones de dólares más o menos. Si ustedes gastan más de lo que tienen en su casa, la única forma de hacerlo es pedir prestado, a través de la tarjeta de crédito o como fuera. Eso es lo que hace el Uruguay. El Uruguay se endeuda todos los años a un promedio de 2.500 millones de dólares. Y cuando uno se endeuda mucho, los que le prestan dicen, pagará. Entonces lo que hacen es prestarle, le siguen prestando, pero con más interés. Ese es un tema en el que Uruguay no debe entrar. Uruguay tiene todavía grado inversor y lo tiene que cuidar. Entonces nosotros tenemos que, a la vez que bajamos el déficit fiscal y que trabajamos en bajar el déficit, el próximo gobierno va a tener que trabajar en incentivos a la producción, porque el Uruguay tiene dificultades, está caro, hay atraso cambiario, los vecinos son mucho más baratos, nuestros amigos que pueden van a otros lugares del mundo a comprar y los que pueden menos van a Argentina y los que no pueden compran algo de bagallo. Entonces todo eso hace que la producción nacional caiga. Tuvimos además un verano pésimo que se veía venir, y esto no es culpa del Uruguay, pero la situación argentina, que está mucho más barato, hace que los argentinos no vinieran, y entonces vamos a tener un año complicado. Bueno, sobre este año, senador, vamos a tener varias instancias más para charlar, Sí. porque en realidad temas van a quedar Sobran. pendientes siempre y sobran, pero bueno, hoy queríamos tener al menos esa primera devolución sobre, por ejemplo, la discusión del Código de Proceso Penal y otros temas. La última pregunta que le haría, si me permiten, es: Sanguinetti, cuando irrumpe nuevamente en la escena política, modifica la encuesta Sí. del crecimiento del Partido Colorado. ¿Le preocupa un poco la palabra renovación y Partido Colorado? Que nuevamente, digamos, un peso tan importante provenga de una figura histórica. A ver, Sanguinetti es un hombre importante. Sanguinetti fue 2 veces presidente. Es de las figuras políticas importantes del Uruguay. Cuando Sanguinetti empezó a amagar, yo decía, Sanguinetti tiene que ser candidato. Porque la elección interna colorada tiene que ser una interna donde estén los mejores. Y del foro, Sanguinetti es, por amplísimo margen, el mejor. Entonces tenía que estar los titulares. Bueno, ahora tenemos una interna linda, una interna competitiva, una interna que esté Sanguinetti nos motiva a todos. Es mucho más motivante competir contra Sanguinetti para intentar ganarle. ¿Y no le parece mucha competencia entre cuántos No. hoy son los precandidatos del Partido Colorado? Porque como son 6. son seis, ahí está, son Se 6. sumó Aníbal Echegaray, Gladowski. Echegaray, ¿Le parece que eso es Glodowski y bueno Martínez y Marión. o no? Bueno, Que quiere- sean tantos. Quiere decir que hay mucha gente que tiene ganas. Está bueno. Digo, en realidad el drama es cuando no tenés ninguno. Cuando nadie quiere largar. Ahora quieren largar todos. O sea, todos ven al partido movilizado. Todos vemos, recorremos el país, que hay gente que no se arrimaba ni de casualidad, que empieza a arrimarse. Hay otros que no nos votaron que se suman. Entonces hay como un entusiasmo. Y a mí me parece bien, estoy contento. Estamos metiendo. Se toma con humor caricaturas como la del cuplé de Araca Lacana, que dice que el Colorado está en vías de extinción Sí, y ¿qué que vamos a hay hacer? que protegerlo y que hay que cuidarlo. No, está bien, es ingeniosa. Pero hace tiempo que dicen eso y nosotros estamos trabajando para una cosa distinta, para que el Partido Colorado siga siendo
un partido importante, en defensa de las libertades, de las cosas en las que creemos nosotros los Hay que países. tomárselo con humor, entonces. Siempre. Y si no, vos sabés las cosas que me dicen a mí en las redes. No, bueno, las redes. Hay que otro tomarlo Ese es con otro buena, capítulo. con buena onda. Senador, muchas gracias por su presencia esta Un mañana. placer. Muchas gracias.